Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, quiero compartirles este brillo maravilloso que tenemos de nuestra línea de Seitu, que lo estamos esperando en Argentina. Miren qué divinura, esto realmente es maravilloso. Hay un lema que tenemos las mujeres y es antes muerta que sencilla, ¿no? Así que yo me maquillo para ustedes, para hacer este pequeño en vivo. Quiero decirles algo, bueno, muy lindo que me ha venido pasando todo este tiempo. Esta sensación tan gratificante de estar en el lugar correcto. Ustedes muchas veces se habrán dicho, bueno, si vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena todo lo que viven día a día para estar a donde están. Y bueno, yo les voy a decir que en mi caso soy una agradecida por el proceso. Muchos de ustedes conocen mi historia. Ayer puse una imagen para invitarlos al Zoom de hoy, donde contaba que yo trabajé en relación de dependencia muchos años, 20 años como empleada en el estado de la provincia del Chubut, para dedicarme, trabajé 20 años para darme la chance de construir un negocio que me permitiera tener libertad. Hoy, 2022, me dedico 100% a un negocio tremendo, un negocio global, y a eso siempre los vamos a estar invitando. Pero quiero decirles algo por lo que yo he atravesado y que seguramente muchos de ustedes les debe estar pasando, porque obviamente el camino del emprendedor no es tan fácil, porque en realidad necesitamos destrabar muchas cosas en nuestra mente, ¿no? No es fácil en el sentido de desprendernos de los miedos que muchas veces, en lugar de impulsarnos, nos detienen, nos frenan, nos jalan hacia atrás. Y bueno, ¿y qué decirles? Cuando comienzo yo a trabajar, era muy chica, todavía estudiaba en la universidad. Fue una etapa maravillosa porque mi primer deseo, mi primera necesidad fue la de tener libertad, ¿no? Como todo joven, ya no adolescente, pero joven, yo quería, entre las cosas, entre mis prioridades en ese momento con 20 y tantos años, era vivir sola. Era el sueño de mi propia independencia, de alquilarme un departamento, de tener los recursos como para poder sustentar mi vida. Y bueno, y fue maravilloso porque la primera forma que tuve de hacer eso realidad mientras trabajaba era poder lograr eso mientras estudiaba en la universidad, era trabajar, era tener un empleo. Fue mi primera manera de poder ver mis sueños realidad en ese momento. Ustedes acordarán de este concepto de que a medida que uno va cubriendo sus necesidades, va expandiendo su mente, su visión a necesidades mayores. Así pasó en mi vida. Mi primer sueño era vivir sola. Estudiaba en la universidad y entonces encontré las maneras buscando un empleo. Ingreso en la provincia del Chubut allá por el año, no me acuerdo, 96, 97, el año 97. Y trabajaba, era muy emocionante porque, bueno, obviamente en ese momento era toda mi primera experiencia. Yo venía de mi vida tradicional, de mi familia súper estructurada, de tener todo servido, de tener mi vida resuelta en mi casa como hija. Y bueno, y pasé a soñar esto de desprenderme de todo y ser 100% yo. Y bueno, imagínense ustedes que el primer empleo que tuve, al poquito tiempo le digo a mi mamá que me iba a vivir sola. Y bueno, y fue increíble la experiencia, porque allí aprendí lo que significaba mi libertad. Aprendí el costo que yo tenía que pagar por ser libre. No les voy a contar toda la historia porque eso amerita algo mucho mayor. Hay muchas cosas que me gustaría compartirles en este proceso del crecimiento de nuestra vida. Mi vida fue realmente maravillosa y agradezco todo lo que viví, pero sí empecé a alquilar mi departamento, empecé a tener ese primer sueño hecho realidad, había logrado cumplir mis primeras metas, comprar mis primeras cosas, ese desarraigo, todo lo que implicó, hasta que empecé a crecer, y a medida que uno crece, las necesidades van cambiando. Empecé a querer otras cosas.
Imagínense ustedes que después pasaron años en donde fui pasando de un lugar a otro dentro de la misma repartición, fui aprendiendo diversos roles, todo eso me fue formando y luego empiezo a soñar con esto de viajar. En ese momento, siendo empleada, mis viajes eran súper gasoleros. Obviamente, todos hemos tenido la etapa en donde hemos viajado en colectivo, hemos ido a hostel, hemos caminado los lugares que más nos gustaban. Me acuerdo que he llegado a caminar hasta 20 kilómetros, pero todo con mucha gratitud y mucha felicidad. En ese momento vivía en Trelew y viajaba mucho a lo que era la cordillera de mi provincia, ¿no? A la comarca, mi lugar en el mundo. Viajé muchísimo, he llegado a ir una vez al mes y yo decía, tengo todo lo que necesito para viajar, que es a mí misma. Y gastaba lo mínimo entre pagar mi pasaje y mi habitación en el hostel. Y bueno, y esa fue mi vida y estuve súper feliz. Y después empezó a pasar, siguió pasando el tiempo y ya mis necesidades fueron cambiando. Empecé a soñar con otras cosas, porque obviamente si nos quedamos siempre en lo mismo nos estancamos. Entonces ahí un día reacciono de que trabajaba muchas horas, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, después daba clases en un colegio terciario y di clases en institutos de formación, en formación hotelera, en formación de chicos que estaban enfocados en lo que era la administración, etc. Y después trabajaba en una consultora, sobre todo en el tema de búsqueda de personal. Bueno, entraba de noche y salía de noche, era así. Veía la vida pasar, guardaba hasta el último centavo para hacer estas pequeñas vacaciones y para pagar todos mis gastos de mi vida independiente. Y en ese momento me di cuenta del valor que tenía la libertad, ¿no? Muchas veces no lo dimensionamos. Comencé a sentir esta sensación de asfixia, de decir que quería otra vida, que era como que ya había logrado tener las cosas que me propuse, esas pequeñas cosas, y quería más. Porque siempre queremos más en la vida. Y bueno, y ahí fue que un día, después de ver la película El Secreto, porque yo les cuento, si no vieron la película El Secreto, se la súper recomiendo, porque es una película que nos cambia la visión, nos da el poder para transformar la realidad que tenemos aquí y ahora. Imagínense ustedes que un día entra a mi oficina un hombre. Yo me acuerdo en ese momento trabajando en la obra social, atendía personas con sus derivaciones y bueno, los trámites propios de una obra social. Y este era un hombre que había venido de otro país y cuando se va me dijo, te voy a regalar una película que yo siento que vos vas a ver y que le vas a sacar el provecho. ¿Qué hizo? Se fue hasta su auto, volvió con un CD. Muchos de ustedes, de los jovencitos que pueden llegar a ver el video, no van a saber ni lo que son los CDs. Bueno, nosotros, imagínense que hemos crecido en toda esa tecnología y me traigo un DVD, era un DVD, y decía El Secreto. Entonces yo llegué a mi casa súper emocionada a ver de qué se trataba, El Secreto. Ah, no, fue impresionante, me dio vuelta la cabeza literalmente, fue muy emocionante. Porque ahí empecé como a bajar a tierra conceptos muy sólidos, empecé a visualizar lo que quería, la vida que quería. En ese momento todavía no sabía manejar, y eso que era grande, pero no sabía manejar, empecé a visualizar un auto, yo me acuerdo que tenía 20 kilómetros hasta mi lugar de trabajo, entonces me sentaba en el colectivo y visualizaba que era yo la que manejaba, me puse en ese papel de empezar a crear la realidad, ¿no? Y fue increíble, me senté frente a una computadora y dije, bueno, voy a buscar algo que me lleve a cambiar toda mi realidad. Y puse una palabra que para mí es mágica, es independencia financiera. Puse libertad financiera, así, tal cual, en el buscador de Google. Yo dije, todo lo que existe está en Google, así que puse libertad financiera. Y eso me llevó a una página de Padre Rico, Padre Pobre, me suscribo a los newsletters y me llega un robotito que era de una persona de Costa Rica, en donde me habla del cuadrante del flujo del dinero. Déjenme decirles que ese video, si no lo han visto, busquen en YouTube,
busquen el cuadrante del flujo del dinero. Y Dios mío, ahí se me dio vuelta la cabeza de una manera que no les puedo explicar. Sentí, después, no les voy a contar el cuadrante porque no es el hecho, pero sí les pido que busquen este concepto. Fue muy impresionante, porque yo dije, con todo lo que sé y con todo lo que hago, me encuentro en el cuadrante de las personas más pobres del mundo. Dios mío, fue una cachetada a mi vida, a mi ego, a todo. Dije, no puede ser, entro de noche, salgo de noche, soy universitaria, tengo una carrera que terminé graduada con muy buenas calificaciones, fui abanderada en la escuela secundaria, en la escuela primaria, todo lo que sé, y estoy dentro de las personas más pobres del mundo. Dios, ahí bueno, ahí fue que me generó un quiebre, y ese quiebre me llevó a querer saber de qué se trataba el negocio. No me cerré. Muchas personas se cierran a escuchar oportunidades diferentes. Yo no me cerré. Escribí un mensaje, un mail, porque en ese momento no había otra tecnología, ¿no? Y le puse, por favor, decime de qué se trata el negocio. Me acuerdo, Costa Rica. Entonces me pide, en este momento, era Adrián Gutiérrez, no me voy a olvidar nunca. Adrián, gracias por haberme metido en un tubo a este mundo maravilloso. Adrián me dijo, por favor, pásame un teléfono. Y me manda un teléfono de Costa y me llaman, porque en ese momento no había WhatsApp, no, el mensaje de texto era impensado. Me llama por teléfono Adrián desde Costa Rica. Costa Rica. Imagínense ustedes, para una chica que vivía en la Patagonia, Argentina, escuchar a un tico. Imagínense la emoción que me dio, por favor, era como que me metieron así de un soplete en el mundo. Yo sentí como que Dios me cambió la historia, porque escuché una persona de otro país que me hablaba a mí, me presentaba un negocio, y bueno, fue muy emocionante. Por eso yo les pido que ustedes, cuando empiecen a estar con su gente, cuando empiecen a tener sus prospectos, denle el valor a su negocio y a la persona. Él me llamó y hablamos un montón, y me habló, y obviamente no entendí nada, porque era como que uno no entiende al principio, nadie entiende al principio de qué se trata, ¿no? Pero fue algo muy impresionante. Después me manda correo electrónico, y en correo me empieza a contar un poco lo que era el sistema, y ahí obviamente me contacta con Rubén Ibáñez, quien termina siendo mi patrocinador. Rubén, fue impresionante su trabajo, su acompañamiento, el hecho de trabajar juntos, porque empezamos prácticamente juntos, el entender juntos lo que era el negocio. Y me llega, dentro del kit de afiliación que me manda Rubén, me manda un video. Escuchen esto, por favor. Yo quería libertad, mi sueño era libertad financiera. Recuerden lo que puse en el buscador de Google. Puse libertad financiera. Como el secreto me dijo que tenía que ser concreta, y ese ser concreta era quiero definitivamente ser libre. Bueno, Rubén me manda un DVD. Ese DVD tenía algo increíble, que era un compilado de muchas cosas, y dentro de esas cosas estaba un video de Bahamas 2006. Y yo vi ese video de Bahamas 2006 OmniLife, también está en YouTube, lo pueden buscar, y ahí fue impresionante. Fue impresionante. Vi un montón de gente feliz dentro de las Bahamas, en el Atlantis, disfrutando del mar y disfrutando de esa vida de abundancia. Y dije, es la vida que yo quiero para mí. Yo quería libertad, y vi ese video y dije, Dios mío, es la vida que yo quiero para mí. Entonces, no empecé primero por los productos, empecé por la vida, y volví al presente y dije, bueno, ya vi lo que quiero, ahora tengo que aprender cómo. Por eso muchas veces está bueno empezar, no empezar 100% por los productos. Sí o sí, lo primero, lo más importante es entender a dónde voy a ir, qué es lo que puedo lograr, qué es lo que yo voy a hacer con la herramienta que tengo. El ver el futuro, el ver la vida que quería, me permitió enamorarme de ese escenario y de volver al presente y decir, es la vida que yo quiero. Yo quiero esto para mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? Y bueno, y ahí pasó definitivamente la magia, ¿no? Me enamoré perdidamente de los productos de OmniLife, perdidamente. De hecho, esto arranca en el 2008, 2022. Cada día que pasa soy una agradecida
por haber estado y haber descubierto OmniLife. En ese momento que empiezo a construir el negocio, se empiezan a cubrir otras necesidades, otros sueños. Yo empiezo a lograr cosas muy grandes con el negocio, empiezo a crecer económicamente, porque con mis 3 trabajos anteriores yo apenas que sobrevivía. Ustedes ya les conté la historia, cómo arrancó. Pero con el negocio empecé a tener crecimiento de verdad, pero por sobre todo empecé desde un principio a recorrer el mundo, empecé a crecer, empecé a moverme. Fue impresionante. Desde el primer año, 2009, yo ya tenía ganado los primeros viajes con OmniLife. Primero Catarata, Mendoza, Buenos Aires. Los primeros años fueron viajes nacionales, que fue lo que me animé, lo que supe, lo que pude. Nunca mi negocio fue un viaje, pero para mí era una motivación tremendamente fuerte. Y en el 2013 empiezo con mi primer viaje internacional al Caribe y de ahí en más no he parado nunca. No he parado nunca. Me han pasado cosas increíbles, como por ejemplo me empezaron a sancionar en mi trabajo tradicional porque yo faltaba un montón. Hubo un año que tuve 7 viajes internacionales. En un año, 7 viajes internacionales. Conozco esa Isa como la palma de mi mano. Imagínense ustedes que siendo una empleada común, eso es imposible de lograr. Yo llegué a viajar 7 veces, pasé de Boeing, me acuerdo ese año viajé en tremendos Boeing a otros continentes y pasé de eso a un, ¿cómo decirles? Es un avión taxi de Asunción del Paraguay a Encarnación, una especie de Cessna para pocas personas. Pasé de una cosa a otra, fue impresionante. He recorrido el mundo y me empezaron a sancionar. En mi trabajo, obviamente, yo ya no tenía cómo justificar, había gastado licencias que me las habían fraccionado en varias veces, había gastado artículos, ustedes si son empleados saben a qué me refiero. Todo eso me lo había gastado todo, pero yo decía, yo no voy a faltar a nada de lo que me proponga OmniLife. Y entonces empecé a faltar y me empezaron a sancionar. Imagínense ustedes, me sancionaban con días sin goce de sueldo y yo... Qué felicidad cuando me llegaban las resoluciones, emoción cuando me llegan las resoluciones en donde, bueno, me llegaban las sanciones. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, literalmente a partir de ahora me doy cuenta de lo que vale para mí el ser libre. El ser libre, el tener libertad es algo que para mí no tiene precio. Prefiero que me sancionen sin goce de sueldo porque yo sé que ese día me lo puedo tomar para algo que tenga que hacer con OmniLife. Y ahí dije, bueno, es el momento de desprenderme, de salir. Ya sé lo que vale mi libertad y mi libertad no se negocia. En 2017 renuncio a mi trabajo. Yo ya con un negocio súper construido, habiendo vivido la vida de OmniLife, habiendo logrado un montón de cosas, de haber viajado con Jorge Vergara en su avión privado, de haber ido a Cumbre de Líderes, logro todo eso. 2017 empiezo y me propongo ya a presentar mi renuncia. Y en el momento que presento mi renuncia fue el momento más glorioso de mi vida. Sentí que me había sacado un peso, me había sacado 1500 kilos de encima. Y ese fue un momento bisagra en mi mundo, ¿no? En mi mundo, en mi realidad. ¿Por qué? Porque dije, me habían pasado un par de episodios de estrés absoluto en mi trabajo, porque yo casi que ni dormía, porque trabajaba muchas horas, pero me dediqué mucho tiempo a construir OmniLife para poder renunciar. Y me acuerdo que me pasaron 2 crisis así de estrés, y en ese momento dije, escuchen esto, dije, me voy a morir igual que todo el mundo, y qué triste va a ser morirme sin haber hecho algo por mí y sin haber hecho lo que siempre me propuse. No quiero quedar atrapada en la trampa del empleado, en donde me paso toda la vida hablando de que voy a renunciar y no me animo a dar el paso. Así que presenté esa renuncia y fue el momento más feliz de mi vida. Desde ese momento y al día de la fecha hemos crecido más de un 2000%. Es impresionante. Y debajo nuestro ha crecido miles de personas económicamente, y hemos dado vuelta al mundo. Últimos viajes, ustedes ven mis publicaciones, hemos dado vuelta al mundo, pero los últimos viajes hemos estado el año pasado en Dubái, hospedados en el Atlantis, en La Palmera. Imagínense ustedes con nuestro equipo premiados por haber sido uno de los grupos de mayor crecimiento en Argentina, una mayor cantidad de gente calificada. En julio nos hemos ido a París con parte del equipo. Ahora
el mes de noviembre nos vamos a Egipto con 35 personas de nuestro equipo. Por favor, dimensionen lo que les estoy diciendo. Y ya todos apuntados al crucero de Grecia-Turquía. ¿Por qué? Porque estos viajes son el motor para ponernos en acción. En mi caso, mi motor más grande es la libertad, pero obviamente que el viaje es la cereza del pastel. Así que bueno, yo les hice un pequeño resumen de lo que han sido estos años. Quiero que sepan que se puede evolucionar, que se puede crecer. No necesitamos morir como nacemos. Podemos transformarnos, pero esa transformación requiere de la acción necesaria de todos los días. Por último, y para despedirme de ustedes, quiero decirles que mucha gente me pregunta ¿cómo hago para que la gente quiera? Y no es que hay que hacer, porque no hay palabras mágicas. Es tu visión, es mi visión la que pone esto a rodar. Es que yo lo sienta, lo vibre, es que yo sepa lo que se puede lograr. Y cuando yo lo sé, cuando yo lo siento, es ahí donde se produce la magia. Y esto es como la parábola del sembrador, la paciencia que hay que tener con una semilla. Ustedes recuerden que el mundo todo crece con cero esfuerzo. Eso me lo enseñó El Secreto. Miren la película El Secreto. El Secreto muestra y dice, en el universo todo crece con cero esfuerzo. ¿Pero qué significa eso? Yo largo semillas y me encargo de hacer lo que tengo que hacer. Y en nuestro caso, en OmniLife, es muy sencillo, es compartir todos los días. De compartir por todos los medios, de hablar con la gente. Me saco de la mente el que él quiere o no quiere el otro. Yo hago lo que me corresponde, planto la semilla, hago lo que me corresponde y créanme que la cosecha va a ser en abundancia. Así que bueno, les mando un beso súper grande a todos. Si no conocen el negocio de OmniLife, nosotros martes y jueves a las 15 horas argentinas compartimos la oportunidad con quien se quiere conectar y nosotros vamos trabajando un día sí y el otro también. Una vez OmniLife dijo, OmniLife crece contigo o sin ti. Y qué mejor que crezca con nosotros. Que tengan un excelente día. Chao.